Deseo que estén bastante bien. Quiero contarles que hoy vamos a abordar un tema bastante interesante. En términos generales, vamos a abordar el capítulo 3 de su texto guía. En este sentido, hoy nos corresponde abordar el tema de lo que es la axiología jurídica. Vamos por partes. La axiología como tal es la ciencia que estudia los valores en su sentido genérico más amplio. En este sentido, en esa escala de concatenación universal de valores que llevamos hasta la fecha, ustedes saben que existen valores personales, valores de empresa, valores laborales, valores morales, valores psicológicos, valores físicos. Y en la medida que se nos ha ido enseñando, nosotros hemos visto que existen valores con connotaciones de tipo jurídico especializado. En este orden de ideas, yo quiero que nosotros vayamos a la página 55 de su texto guía y vamos a darle lectura a un par de párrafos de este capítulo. El derecho consiste en tres reglas principales o principios básicos. Vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo malo y lo equitativo. Palabras de Ulpiano, jurista de la Roma antigua. Vivimos en una época en la cual los valores vienen a complementar nuestra esfera normativa jurídica, porque existen normas de convivencia social y normas de carácter jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que todos los días cuando ingresan a un lugar que no conocen, tienen que dar buenos días, buenas tardes, buenas noches, ese indicativo apelativo de saludo para las personas. En este sentido, quiero que ustedes también tienen que tomar en consideración las normas de tipo jurídico. Bajo esa perspectiva, vamos a complementarlo respecto a lo que es la axiología jurídica como tal. Esta como tal es la rama de la filosofía que estudia los valores en general. El ser humano busca siempre vivir en justicia, es decir, que exista justicia en la vida social y equitativa de las personas. Pero, ¿será esto hasta cierto punto cierto? Vamos a evocar algunos pensamientos y algunas ideas que hemos visto en las últimas semanas. Primero que nada, ubiquémonos en el municipio de Villanueva. En las últimas semanas han existido algunas circunstancias de carácter social que nos tienen que poner a reflexionar como sociedad cómo es que nosotros estamos en la actualidad. Altos de Bárcenas, una colonia que está adelante de Walmart, dentro de la esfera de la ciudad, entra un convoy armado, entran personas con chalecos blindados y matan a 5 personas, las asesinan, les quitan la vida a sangre fría, dejan con vida a los pequeños. Una de las teorías que establece la hipótesis que se está manejando es que ellos salieron hace 2 años de Ciudad Peronia y pues iban huyendo. Otra de las teorías es que tenían deudas con los colombianos y llegaron y los asesinaron. El hecho no es lo que había pasado antes, el hecho es la trascendencia de cómo a sangre fría 5 personas entran, les quitan la vida, quedan literalmente tendidas y esto dentro de un residencial de tipo privado. Luego de esto, en esa misma semana en la Enriqueta viene un joven que está cortando pelo, que se dedica a cortar pelo todos los días, ganando el sustento diario de todos los días. Viene un joven con una mascarilla, está una gorra, hay un video ahí, y a sangre fría le quita la vida. Días después, en la misma Enriqueta, ciudad, de Villanueva, en este espacio, aparece un cuerpo sin vida envuelto en sábanas. Entonces, como sociedad, nos tenemos que poner a pensar cómo es que estamos actuando respecto a esas reglas sociales, a esas normas sociales que rigen la conducta de las personas en términos generales. Porque, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad o qué está haciendo mal el Estado para poder evocar o ver que somos un país que es uno de los más violentos a nivel mundial y que lo miramos a diario y decimos, ah, bueno, otro muerto más, otro muerto menos. Pero realmente nos tiene que poner en parámetro bajo esa circunstancia. Ustedes me van a estar apoyando con la lectura de las diapositivas que vamos a estar dando, por favor. Entonces sí solicito su atención para que cuando yo les pida que colaboren, lo puedan hacer en este sentido. Brenda, ¿me puede apoyar con la lectura de la diapositiva, por favor? Esto está en la página 55 también de su texto guía, si quieren ir subrayar. Brenda Flores, por favor.
La axiología jurídica tendrá como objeto de estudio de los valores que fundamentan o generan el derecho y los fines que éste pretende y desea alcanzar, así como el análisis crítico, valorativo del derecho positivo vigente y la discusión racional sobre los valores éticos que se desea ver reflejados en el derecho para que ésta pueda ser considerada como justo. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias, ¿no? Vean acá. El derecho en sentido estricto, es decir, en sentido estricto sensu, da a cada quien lo que le pertenece y da a cada quien lo que en base a una normativa tiene que cumplir. Pero realmente a veces yo me pongo a reflexionar, el derecho es lo suficiente justo para dar a cada quien lo que le pertenece. Y les voy a poner un par de ejemplos. Hace un par de meses, un amigo fue a defender a una persona que había sido linchada por el hecho de que había ingresado a una casa y por hambre había quitado frutos que estaban en esa casa. Es decir, lo lincharon porque él tenía hambre y entró a una casa. Es decir, el punto aquí es invasión a la violencia, a la propiedad privada, y hasta cierto punto está bien que lo hayan aprendido, pero llevarlo a golpear será lo correcto solo porque él tenía hambre. Cuando vemos que las instituciones del Estado están para subsanar y sufragar las necesidades que tiene la sociedad en general y vemos que no, muchas veces no cumple su papel como tal dentro de la misma, existe un choque de normas. Esto es lo que se conoce en el derecho como antinomia normativa. Una antinomia como tal es esa situación en la cual dos leyes chocan en tiempo y en espacio. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes si pongamos el ejemplo de la libertad de prensa, la libertad de emisión del pensamiento. Existe el principio de libertad de emisión de pensamiento establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, pero también está el debido proceso, en el cual toda persona tiene que ser considerada como inocente en todas las fases que dure un proceso. Entonces aquí viene un choque, ¿verdad? Viene un choque en el cual la libertad de prensa puede prevalecer al dar el hecho de una noticia, pero también el debido proceso sufre un vejamen y se viola este principio. Es decir, yo he visto muchas páginas de redes sociales en las cuales dicen, aprendieron a asesino y sale la foto de la persona, ¿verdad? Pero hasta ese momento no somos jueces para poder determinar si esta persona realmente fue el que utilizó un artefacto o le quitó la vida a la otra persona. Esto lo tiene que dilucidar un juez competente. En ese sentido, tenemos que hacer un análisis crítico y vigente de lo que es realmente justo con lo que tiene que ver el derecho como tal. Yo creo que en ese sentido tomen en consideración que existen elementos generales de la axiología jurídica. Esos valores que complementan la axiología jurídica son la justicia, son la libertad, es la dignidad, es la igualdad, es la solidaridad, es la seguridad y también es el bien común. Y vamos a comenzar a verlos de manera ejemplificativa cada uno de ellos. Vamos a la página 57, por favor, y vamos a ver un poquito acerca de lo que es la justicia. La mayoría de los autores coinciden en que la justicia es un criterio básico a partir del cual se legitima y critica el derecho. Es decir, legitimado porque está establecido en una ley, legitimado porque está escrito en un reglamento, una ley vigente. La misma Constitución establece que nosotros podemos hacer lo que la ley no nos prohíba. Es decir, ¿será que se nos puede atacar por algo que no está en la legislación? Muchas veces existen persecuciones políticas donde vemos que se crean figuras y no responden a lo que realmente tiene la esencia del derecho, es decir, dar a cada quien lo que le corresponde. Cárdenas señala que solo aquellos que defienden el status quo y que por lo tanto exigen obediencia ciega el orden jurídico establecido, niegan la justicia, el carácter orientativo de legalidad positiva. Y aquí hay algo muy importante, existen leyes que están dentro del derecho positivo, pero que no están vigentes. Es decir, una ley de carácter positivo es aquella que está establecido en un reglamento. Es decir, aquí está, el reglamento indica que usted tiene que tener licencia de conducir vigente para la hora de utilizar un vehículo. Eso es derecho positivo vigente.
Pero también está el derecho positivo no vigente. Por ejemplo, la pena de muerte no está vigente en nuestro país, a pesar de que es derecho positivo, es no vigente en nuestro país como tal. En esa misma línea, se puede afirmar que la justicia es un elemento esencial del concepto derecho. Más aún, se afirma que el derecho constituye un punto de vista sobre la justicia. Vean, qué importante lo que dice el autor. Esto, si lo pueden subrayar, es importante para la hora del examen. Existen tanto que nace con la mira de realizar la justicia. Eso significa que es inevitable pensar en la justicia cuando se reflexiona filosóficamente acerca del derecho. En sí, me quedo con lo siguiente. La mayoría de autores coinciden en que la justicia es el criterio básico a partir del cual se legitima y critica el derecho, y también este constituye un punto de vista sobre lo que es la justicia. Pero en términos generales, la justicia como tal, ¿qué es? Ustedes en la imagen pueden ver que existe un estampado, existe la famosa diosa de la justicia que ustedes ven ahí, en la cual tiene algunos elementos y algunas características bastante importantes. Vean, aquí es ciega porque la justicia no está viendo ni estatus social, ni poder económico, ni poder político para poderlo defender. La justicia simplemente, en términos generales, no tiene que ver este tipo de circunstancias. También está la balanza, en la cual consiste en dar a cada quien lo que le pertenece, y la espada, que simboliza esa apología en la cual cada uno de los que amamos la ciencia del derecho debemos de defender el criterio de dar a cada quien lo que le corresponde atendiendo la legalidad y el orden normativo vigente en nuestro país. Esto es lo que representa esta imagen. Ahora bien, aquí ustedes pueden observar una imagen en la cual se representa lo que es la equidad y la justicia. Y esto no está tan lejos de nuestra realidad, en la cual usted puede determinar qué es lo equitativo y qué es lo justo. Vean, por ejemplo, en este sentido. Vemos tres personas que según la justicia les dan tres cajas, es decir, una, dos y tres. Pero realmente está cumpliendo las necesidades del pequeño, está cumpliendo las necesidades de la señora o está cumpliendo las necesidades del señor. Porque aquí estamos viendo justicia, lo mismo para todos, pero equidad no. En la equidad nosotros nos damos cuenta que esta persona no necesitaba del banco o de la caja para poder ver lo que estaba después de la cerca. La señora sí lo necesitaba porque si no, no podía ver lo que estaba más allá de la cerca. En cambio, el niño sí necesitaba poder tener estos instrumentos para ver más allá de lo que estaba después de la cerca. Si ustedes observan acá, aquí vemos un claro ejemplo de lo que es equidad. Vamos a proseguir, vamos a ver algunas características de lo que es la justicia, vamos a ver qué es medida. Tenemos la característica de la impersonalización, tenemos la característica ad alterum, tenemos la característica positiva y tenemos la característica del jus sum. ¿Qué significa cada uno de estos? Vamos a irlo leyendo. Por favor, si me puede ayudar con la lectura. Eh, Jennifer Ayala, de lo que aparece en diapositiva, por favor, Jennifer Ayala. Gracias. Medida. Pensar en justicia. Perdón, Jennifer, se le desactivó el audio, ¿lo puede activar otra vez? Medida. Pensar en justicia es reflexionar sobre lo mensurable distribuido equitativamente. 2. Impersonalización. La justicia atiende a los límites interpersonales sin atender o considerar a la persona aislada. 3. Ad alterum. Este vocablo latino significa en relación con otros. La justicia solo puede ser comprendida en ese ajustamiento entre dos iguales que son a la vez diferentes, pues cada uno posee identidad. Número 4. Positiva. La misma justicia hace posible la creación del ambiente adecuado y propicio. Número 5. Ius sum.
La justicia comprende necesariamente lo que corresponde, lo que es debido, de ahí el sustrato de igualdad en ella. Cuando todo está distribuido con igualdad, cada uno reconoce tener lo que le corresponde. En igualdad proporcional, no necesariamente en partes iguales, quien más necesita deberá tener más. Muchas gracias, Jennifer. Vean aquí las características de la justicia que de hecho sientan las bases de lo que se conoce como sana crítica razonada. La justicia como tal es dar a cada quien lo justo en la medida de las características que tienen atendiendo su esencia racional. Cuando nosotros vemos que es medida es porque siempre tiene que atender a lo mesurable, es decir, proporcional. Se puede exigir proporcionalmente algo que se da de manera proporcional, es decir, no podemos condenar a alguien, por ejemplo, a una pena de arresto si solo cometió un delito de una falta. Es decir, una falta es ocasionar un daño a otra persona por cierta cantidad de días. Pero si hay penas, esto lo establece el Código Penal, que van a cumplirse, por ejemplo, con arresto de prisión preventiva, un arresto domiciliario, la sanción de caución económica a una persona, siempre y cuando el daño ocasionado sea proporcional a lo que estuvieron realizando. También tiene que ser impersonalísima, es decir, no se puede ver que porque Roberto Mauricio cometió un delito, se va a tratar de manera diferente a Juan López. Es decir, es impersonal. Aquí es X es igual a X, Y es igual a Y, no tiene que ver la persona, pero en la realidad, sí, es decir, en la realidad, si alguien está cometiendo un delito, por ejemplo, no, aquí vamos, en lugar de mandarlo a zona 18, lo vamos a mandar a arresto domiciliario, pero acaso no es el mismo delito, pues. Hoy por hoy existe ya lo que es las medidas sustitutivas a través de los aparatos telemáticos. Un aparato telemático es así como mirábamos en las películas, ¿verdad? Se colocaba una especie de grillete, una especie de instrumento en alguno de las partes del cuerpo y este instrumento telemático indica en tiempo real dónde está la persona. Entonces, si hay alguna persona, por ejemplo, que tiene arresto domiciliar, esto quiere decir que no puede salir del domicilio, que tiene su circunscripción municipal, es decir, si yo estoy domiciliado en el municipio y departamento de Guatemala, no puedo pasar hacia Chimaltenango, por ejemplo, porque ahí ya no tengo circunscripción municipal. Eso es lo que da el elemento telemático. También tenemos que ver el elemento de la característica ad alterum, es decir, la relación con otro. Los mismos romanos establecieron, y ustedes lo están viendo ahorita en derecho romano, la famosa ley de las 12 tablas, ojo por ojo, diente por diente. Yo te quito cierta cantidad, te la devuelvo en cierta cantidad y calidad, y bajo esa perspectiva no mucho ha cambiado. Sí tenemos que tener cuidado en este sentido, porque yo he visto casos hoy por hoy que, por ejemplo, cuando se ha subsanado algún tipo de error de tipo penal, viene el resarcimiento de daños y perjuicios. Les pongo un ejemplo. Alguien dice alguna vez que el carro y la pareja jamás se debe de prestar. Y les voy a poner el ejemplo para que me lo puedan comprender. Ustedes saben que yo soy una persona conocida para ustedes, yo soy su catedrático. Entonces yo les digo cierto día, miren, tengo una necesidad, ¿será que me pueden prestar su vehículo? Voy a zona 1 y regreso y ustedes dicen, no, ¿cómo no? A Roberto se lo voy a dar porque yo lo conozco. ¿Quién quita y me da puntos extras? Me dan su vehículo. Yo voy en el vehículo, voy en la cuesta de Villalobos, se me cruza una persona y yo mato a esta persona. Yo le quité la vida. Penalmente, yo tengo que responder por este delito, pero civilmente, ustedes pueden resarcir también los daños ocasionados por el vehículo que ustedes me dieron. Es decir, existe una contraprestación de responsabilidad en la cual ambos tenemos que responder sobre los daños y perjuicios que podamos llegar a ocasionar. Entonces, en ese sentido, tienen que tener mucho cuidado. También la misma justicia, en el sentido positivo, hace posible la creación de un ambiente adecuado y propicio que tiene que estar vigente en nuestra legislación. Uno de los derechos más cambiantes que va surgiendo todos los días es el derecho penal. Imagínense ustedes que hace algunos años las penas eran proporcionales a los delitos que eran vigentes en su oportunidad, pero hoy tenemos ya delitos de tipo cibernético. Imagínense ustedes, ya hay delitos tipificados en el Código Penal en el cual si alguien tiene confianza de estar enamorado de alguien, por ejemplo, manda algún tipo de foto.
pero esa foto es personalísima entre las personas que se han enviado. Pero ¿qué pasa si éste la comienza a distribuir y distribuir y distribuir? Ya es un delito penado en el Código Penal. Entonces, han ido naciendo principios, han ido naciendo delitos, en el cual al final lo que busca es una especie de castigo plenamente tipificado, es decir, que esté en la ley, para poder cumplir esa coerción que establece el Estado hacia las personas. Muy bien, vamos a continuar. Existen clases de justicia. Estas clases de justicia atienden algunas características esenciales. Bernardo, por favor, apóyeme con la lectura de la diapositiva. Sí, claro, licenciado. Clases de justicia. General se refiere a la armonía que se debe prevalecer de una comunidad organizada para garantizar el bien común. Particular. Tiende a dar a cada quien lo suyo, ya sea por parte de la autoridad o dentro de las relaciones privadas. Pueden ser conmutativa, regula y establece la proporción entre lo que se debe dar y recibir, distribuida, distribución proporcional de los beneficios y las cargas. La número 3 sería social, persigue la justa distribución de los bienes de carácter social. Se considera que la justicia social integra a la general, distributiva y conmutativa. Muchas gracias, Bernardo. Vean, esta clase de justicia, la justicia general es dar a cada quien lo que le corresponde y lo que le pertenece. La particular atiende las características de ser conmutativa y ser distributiva. La misma Constitución Política de la República establece en su artículo 1 que el Estado debe organizarse para proteger a la persona en todos sus estratos. A nivel departamental, de todos los departamentos que tiene Guatemala, por ejemplo, el departamento más seguro, y si ustedes se dan cuenta, son aquellos que tienen el régimen ancestral, el derecho consuetudinario de los ancestros. Por ejemplo, Totonicapán, les pongo un ejemplo, son los departamentos más tranquilos a nivel nacional, porque se respeta el derecho ancestral y en ese sentido no existe esa contraposición, por ejemplo, de la ciudad capital o de Quetzaltenango, que son ya ciudades que tienen muchos delitos todos los días. Vamos a proseguir con la presentación. Vamos a ir al siguiente principio, que es el de la dignidad. Página 61, por favor. Página 61, hablemos un poquito acerca de la dignidad. Muchos juristas coinciden en que concebir a la dignidad como la base de todos los derechos y de las instituciones jurídicas y políticas. De hecho, los documentos de las organizaciones más importantes de derechos humanos lo establecen de esa misma manera. El mismo autor, hablando de Cárdenas, en la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienden por base al reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables en todos los miembros de la familia humana. Pero hablemos un poquito acerca de este famoso imperativo categórico formulado no solo por estos juristas, sino también por Emmanuel Kant. Emmanuel Kant establecía que la dignidad de las personas es no instrumentalizar a las personas, es decir, tratar a una persona como tal en todo momento de manera equitativa, de manera legal. ¿Pero será que lo hacemos? ¿Será que lo cumplimos? ¿Será que respetamos a todas las personas solo por el hecho de ser personas como tal? ¿O todavía nos fijamos en cómo se viste, en cómo habla, en cómo actúa? Yo creo que les he contado esto, pero yo tuve la oportunidad durante 7 años de ser maestro unitario en una de las comunidades lejanas del departamento de Huehuetenango, en el municipio de Chantla, Huehuetenango. Yo generalmente llegaba, caminaba 2 horas para llegar a la comunidad para dar clases. Les ponía tarea a todos los niños pequeños y después a eso a las 9 de la mañana yo ya tenía hambre. ¿Qué es lo que hacía? Llevaba mi desayuno, sacaba mi desayuno enfrente de ellos y comenzaba a comer. Cualquiera dirá que no es algo malo, pero yo me sentí la peor persona del mundo cuando me di cuenta que estos niños llegaban a la escuela sin desayunar. Y la esperanza de ir a la escuela era que iban a tener un almuerzo al final del día para subsanar lo que en su casa no podían dar. Yo estaba tratando con manera digna a los niños, ¿no? Imagínense ustedes cómo me sentí yo cuando me di cuenta de que al final comía y ellos no habían desayunado.
Vamos al tercer párrafo de su libro, donde la página 62 indica lo siguiente. La concepción cristiana, sin embargo, se enmarca en lo subjetivo. Como sabemos, ubica al individuo en el origen de lo moral y de los valores. Por lo tanto, en términos sociales, plantea la casi imposibilidad de acuerdos intersubjetivos que permitan una garantía común de dignidad. Por ello, en nuestros tiempos, la dignidad se entiende dentro de una dimensión intersubjetiva. Y van a subrayar a partir de este momento. Es posible solo a partir de relaciones entre sujetos que conforman una comunidad. Esta puede ser desde una organización social hasta una comunidad mundial misma. ¿Qué es lo que nos une como seres humanos? El deseo de superación. ¿Qué características tenemos comunes? Que todos tenemos un deseo inalienable, imprescriptible y social de tratar de salir adelante. Y por lo mismo, la misma diapositiva indica que la dignidad es el valor fundamental de todos los derechos humanos. También garantiza que todos los sujetos sean moralmente libres en su actuar desde una concepción lo más general posible. Vamos a la igualdad, página 63. Diapositiva, por favor, me apoyo con la lectura. Ricardo. Ricardo Antonio, por favor, con la lectura. Este valor existe precisamente por las sociedades son diversas y todas las personas son diferentes entre sí, de tal manera que a pesar de las diferencias es necesario garantizar que todos tendrán iguales derechos. Muy bien, vamos a la página 64 en el 1, 2, 3, 4, sí, en el quinto párrafo. De igual manera, la igualdad como valor obliga a los poderes públicos a dar un trato a cada persona que vaya de acuerdo con su igual dignidad. Es decir, ninguna persona debe recibir trato diferente o discriminatorio. Nadie debe de gozar privilegios. En este sentido, se establece una excepción. Se debe dar trato diferencial positivo a las personas que se encuentran más vulnerables o que viven en desventaja con relación al grupo mayoritario o tradicionalmente privilegiado. En nuestra sociedad, amigos, vemos que existe una lucha de género. Para mí el verdadero feminismo es aquel que lucha para lograr la equidad entre hombres y mujeres, no es aquel que indica mi cuerpo, mi decisión. Eso no es feminismo, amigos, eso no es feminismo. Pero sí existe un verdadero feminismo, estimadas damas, cuando ustedes se preparen más, cuando salgan más adelante, cuando tengan más títulos, cuando representen la voluntad popular en una legislatura, dando a conocer que ustedes como mujeres pueden salir adelante a nivel mundial. Si ustedes se dan cuenta, son pocas las mujeres que tienen poder. Son pocas las mujeres que han llegado a ser presidentes. Hoy por hoy vemos que esta brecha se ha ido reduciendo más y más y más, pero ¿quién quita que de aquí a algunos años ustedes puedan llegar a ostentar un cargo muy importante que demuestre lo que realmente son y lo que realmente valen? Ricardo Arjona hace algún tiempo me dejó bastante sorprendido, ¿verdad? Porque decía Ricardo Arjona en su elocución, las mujeres hoy por hoy están tratando de velar por los mismos derechos que el hombre, sin darse cuenta que ellas tienen más derechos por el hecho de ser mujeres. Las mujeres están tratando de hacer las mismas cosas de los hombres cuando realmente hace mucho más que los hombres. En ese sentido, la igualdad es proporcional a derechos, obligaciones y en esa contraposición que establece el Estado para dar a cada quien lo que le pertenece. De otras maneras, vamos a ver, existen algunas ideas muy importantes acerca de este valor. Para que una sociedad se desarrolle y avance es indispensable que se garantice el derecho de igualdad. Y pongamos algunos ejemplos acá. Señoritas, cuando ustedes van a entrevistas de trabajo, a mí no me extrañaría que en algunas ocasiones les pidan la prueba de embarazo para ver si están embarazadas, porque he visto casos que lo llegan a hacer. He visto también en entrevistas de trabajo que les preguntan si usted está con una relación. ¿Y saben por qué preguntan esto? Porque si están enamoradas o tienen algún tipo de relación, existe la posibilidad que en algún momento queden embarazadas y que por ese derecho de maternidad que tiene nuestra legislación, no le convenga al patrono sufragar las necesidades económicas que debe de llegar a tener. Entonces, ahí existe una desigualdad de criterios a la hora de la contratación de las personas en términos generales.
Desde un punto de vista subjetivo, ese valor se presenta como el derecho a recibir un trato igual y no discriminatorio por parte de los poderes públicos. ¿Existe discriminación por tema de género? Sí. ¿Existe discriminación por vestuario? También. ¿Existe discriminación por etnia? Definitivamente sí. En el plano formal, la igualdad se entiende como el reconocimiento de que el cuerpo legal se aplica por igual y por igual para todos los ciudadanos. Existen tres características de este evento. Primero, la generalidad, porque tiene que tener mismas condiciones para todas las personas. Tiene que tener la característica de la equiparación, porque el derecho debe ser tratado en igual a situaciones que, si bien no son las mismas, pueden ser equiparadas como similares. Este principio de equiparación a mí me da hasta cierto punto bastante curiosidad, porque en alguna ocasión un anuncio bastante machista decía: se contratará a señorita o mujer que luche por igualdad de condiciones laborales. El trabajo consiste en descargar sacos de cemento de una empresa. Y uno dice, no, eso no es equiparación. La mayoría de mujeres tienen una cualidad que nosotros no tenemos los hombres, son bastante meticulosos. Es decir, una mujer se da cuenta de todo. Una mujer dice, ah, usted tiene la camisa arrugada porque no se plancha. Una mujer dice, esto le hace falta orden, entonces hay que tenerlo así. Si usted como mujer es ordenada, es meticuloso, tiene esa característica que muchas veces nosotros los hombres no le llegamos a tener. Está en nuestro armario y decimos, ah, esta camisa todavía aguanta, y la volvemos a utilizar. Ustedes no. Ustedes tratan de variar todos los días su vestuario. Entonces, ¿en qué consiste el principio de equiparación laboral? Que tienen que ser condiciones iguales, atendiendo circunstancias que no tienen que ser consideradas como similares. En una constructora, bueno, no podemos ejercer un trabajo de peso, señoritas, pero se pueden hacer un trabajo contable. Eso es una equiparación razonable dentro de la igualdad. Y también está el principio de diferenciación. Esto consiste en otorgar trato distinto a realidades que en apariencia son semejantes. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión donde dicen, ah, usted por ser mujer va a ganar menos que un hombre, o usted por ser hombre va a ganar más que una mujer. Esto pasa en nuestro país y tenemos que ir luchando día a día para tratar de cerrar. Solidaridad. Por favor, Genaro, apóyame con la lectura de solidaridad. Sí, claro. La solidaridad, creación y promoción de instrumentos de reducción de las injusticias y desigualdades materiales e inmateriales para lograr un estado de bien común en sus beneficiarios. Su principio básico consiste en asumir como propios los intereses de otros. Muchas gracias, Genaro. Vean aquí la importancia de asumir como propio los intereses de otros. Vamos a la página 67, último párrafo. Este valor puede ser entendido como un elemento de integración y de cooperación. Su principio básico consiste en asumir como propio los intereses de otros. Ello lleva implícito una responsabilidad colectiva. De ahí su relación con el valor de la igualdad. De hecho, la solidaridad establece precisamente en las situaciones en donde es necesario establecer o restablecer la igualdad. De esta cuenta, la solidaridad exige actuar positivamente para garantizar los intereses públicos y contribuir a ellos, responsabilizando a todos y cada uno de los miembros que conforman un determinado grupo. Esto es muy importante dentro de la solidaridad. Vamos a ver que existen algunas características de la solidaridad como tal. La vamos a poder entender como solidaridad como valor, como virtud, y vamos a ver las dimensiones que esta conlleva. Como valor, podemos ver que se muestra unido a otras personas o grupos con los que se comparten intereses y necesidades. ¿Cómo pone usted de manifiesto este valor? Me han pedido al final platicar un poco de las instituciones que han visitado y ver qué necesidades tienen. Ahí están poniendo de manifiesto la solidaridad como valor. Tomar la generalidad de necesidades para poderlo aplicar. Y también como virtud, esta condición de la justicia para compensar el cumplimiento de dicho valor fundamentalmente en el derecho. Esta integra dos dimensiones, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista jurídico. Ustedes tienen que recordar que la ética es la ciencia que estudia la moral. Reitero, la ética es la ciencia que estudia la moral. Pero, ¿cómo entender la solidaridad desde la dimensión ética?
básicamente en comprender e identificar las necesidades ajenas para poderlas materializar. El derecho al respeto ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Cuando comenzamos a comprender que la verdadera libertad termina cuando no transgrede la libertad de los demás, podemos considerarnos plenamente libres. Es una apología que enseña su texto guía. Y desde la dimensión jurídica, esta porque elabora normas que garanticen el bien común y que prevean medidas de ajuste ante la existencia real de personas y grupos totalmente marginados. Con la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el famoso IX, existen varios criterios encontrados. Algunos dicen y manifiestan que el IX es muy bueno, y algunos otros indican que el tema burocrático para asignar las citas es bastante tardado. Pero en términos generales, cuando nosotros vemos la función del IX, porque funciona a partir de las contribuciones patronales y también del sector público, nos damos cuenta que el Estado debe al IX miles de millones de quetzales porque no ha querido pagar desde hace años. Pero si vemos un sentido y un plano general, el IX, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en tema de accidentes es muy bueno. En tema de maternidad, creo que es el mejor establecimiento de salud en tratar a los infantes al nacer. Yo he tenido personas muy cercanas que han sobrevivido gracias al IX, a tal extremo que, por ejemplo, una amiga cercana tenía cáncer de páncreas, le inyectaron, llevaron su tratamiento en el IX y está viva. Sí pasa que las citas las dejan para varios meses, entonces alguien alguna vez me aconsejaba, vayas a accidentes para que lo atiendan y se dar cuenta del trato totalmente diferente. En este orden de ideas, Miguel, por favor. Muchas gracias, licenciado. Una consulta. Pues todo lo que ha estado explicando sobre igualdad, libertad, equidad, solidaridad, yo encuentro una contradicción con lo que está pasando con la lógica jurídica y conceptos jurídicos que realmente o recientemente he estado aprendiendo en el curso. Bueno, ¿por qué le digo todo esto? Porque hace unos días eh, un juez de tribunal primero de sentencia eh, penalizó o el Ministerio Público sentenciaron a una persona a 12 años de cárcel inmutables por robarse unas ofrendas de una parroquia. En realidad robó 318 quetzales, ¿verdad? Entonces, este delito fue tipificado como un hecho sacrilegio. Entonces, la contradicción es porque también en nuestro medio, Roxana Valdetti eh, robó millones y millones de quetzales y la sentencia fue por 15 años. Entonces, en un caso específico, ¿verdad? Por el agua mágica. Y resulta que a esta señora, pues, una jueza le dio permiso para poder salir de prisión por 4 días a la semana a recibir tratamiento médico. Entonces, mi contradicción viene contra lo que usted nos está enseñando, porque entonces yo no veo igualdad, no veo equidad para todos, en el caso de Guatemala particularmente. Gracias. Miguel tiene razón. Uno de los principios elementales de nuestro sistema jurídico es que tiene que tener distribución de aplicación de criterios por igual. Desde su concepción, el Estado de Guatemala creó organismos individuales para que no existe el tráfico de influencias a nivel general. Cuando hablamos de la figura del Estado, es esa circunscripción territorial que tiene un Estado en el cual está garantizado el cumplimiento de derechos y obligaciones a través de los poderes estatales. En Guatemala existen tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno de ellos, en su famosa teoría de los pesos, frenos y contrapesos, tiene que tener independencia judicial para el cumplimiento de sus fines. Por ejemplo, el Congreso para hacer y legislar leyes, el Ejecutivo para actuar de forma voluntaria a través del conocimiento popular, a través de los ministerios que han estado estableciendo para cumplir las funciones que han sido emanadas a través de su ley orgánica. Y también tenemos el poder judicial, comprendido por todas las cámaras de justicia, los magistrados, las salas, en la cual
un ordenamiento tiene que estar establecido en tema stricto sensu. Es decir, tenemos de las mejores legislaciones a nivel mundial. Tenemos constituciones desarrolladas de primera generación. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos es una constitución no desarrollada, donde tiene enmiendas y cuando viene un ciudadano invoca la primera, la segunda y la tercera enmienda. Nuestra legislación no es tan evolucionada, por así decirlo, nuestra legislación, que está parametrizado cada uno de los aspectos de los derechos individuales, políticos y sociales que tienen las personas. Pero lastimosamente, así como lo decía Miguel, existe una persecución personalizada en la que mucho tiene que ver el poder político, el poder judicial para encontrar un criterio de sanción. Para no ir tan lejos, yo les ponía el ejemplo de este amigo que estaba siendo condenado por robar mangos y él lo que estaba diciendo es que sí es cierto, yo los tomé, pero tenía hambre. Entonces, ¿dónde viene la contraposición del Estado de garantizar la seguridad jurídica de todos sus ciudadanos? Cuando vemos que en la legislación los jueces muchas veces chocan en esta contraposición. Y por eso es que llegar a ser juez, Miguel, es algo bastante complejo, porque el juez tiene que ser una persona que se abnega de la justicia y solo tiene que aplicar el derecho en estricto sensu, pero cuando vemos sentencias como la de Roxana Valdetti, como la de Otto Pérez Molina, con los casos de Odebrecht, con los casos de la línea, nos damos cuenta que la legislación es parcializada y solo responde a intereses políticos. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí sí que cada abogado es un escudero de la legislación, Miguel, y en la medida de lo posible que vayan aprendiendo, se van a ir dando cuenta que cada vez que hagamos mejores cosas podemos contribuir en este flagelo que efectivamente usted tiene razón, la justicia no es equitativa de manera real en nuestro país, pero que sí podemos llegar a tenerla, y yo considero que sí. No sé si con eso le respondí la pregunta, Miguel. Sí, muchas gracias. Es decir, que cada uno tiene que ser, de alguna manera, nosotros como hacedores del derecho, y velar por esta solidaridad y como usted decía, o como decía una diapositiva, asumir los intereses de otros como propios en este caso. Así es, Miguel. De hecho, yo he tenido casos en los cuales a los jueces, cuando actúan de manera arbitraria, indica uno que se les va a iniciar un proceso como eh, portadores de perjurio, cohecho pasivo. Es decir, cuando se extralimitan de sus funciones, podemos llegar a iniciar ante las instancias correspondientes algún tipo de queja. También existe el tema de la supervisión de tribunales, que también lo pueden llegar a hacer. Y para no ir tan lejos, entremos un poquito en la política. Ustedes saben que en Guatemala no existe una marcada diferencia entre la izquierda y derecha. Es solo atendiendo intereses políticos que representan personas en algún momento. Por ejemplo, cuando estaba CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el fiscal Sandoval, de manera selectiva, atacó varios casos que yo creo que tiene razón en poderlos atacar, pero muchos de los otros casos los dejó sin poder iniciarlos porque no le llamaba la atención. Se les dobló la imagen en este sentido y vemos que ahora que están atacando a los fiscales, viene a la otra parte y se rasgan las vestiduras diciendo que no lo tenían que hacer. Entonces, cuando lleguemos a tener una conciencia global del actuar judicial, ya todas las personas van a pensarlo dos veces para cometer algún hecho delictivo dentro del gobierno o para hacer la ley y que se cumpla de una manera ordenada, correcta y sensata atendiendo cada uno de estos principios. Y hablando de eso, tenemos necesariamente que hablar un tema que es el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica como tal, como principio, lo vamos a ver en la página 69 y veamos las ideas que indica esta página. Antonio Pérez Luño afirma que este valor está estrechamente ligado al Estado de Derecho. Sin seguridad jurídica no tendría sentido hablar de un Estado de Derecho sólido, funcional y garante del bien común, que aquí es donde está la debilidad que tenemos que trabajar todos. En este sentido, Cárdenas planteó que este valor puede ser comprendido en tres dimensiones: como principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico, también a través de la certeza y previsibilidad y la ausencia de riesgo.
En este sentido, veámoslo como principio inspirador de todo el ordenamiento jurídico. Siempre en la página 69 está la respuesta. La seguridad jurídica se sustenta en la legitimidad del derecho y del Estado. Eso se expresa en términos de derechos y libertades previstas en la Constitución. Cualquier ley que contravenga lo establecido en la Constitución Política de la República tiene que ser declarada de carácter inconstitucional. En este sentido, si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 101 y 102 de la Constitución Política de la República, garantiza el derecho de trabajo con todas las especificaciones, obligaciones y derechos que tienen cada uno de los trabajadores. El artículo 12 establece también lo que es el debido proceso y cada uno de estos articulados, cada ley nace siempre inspirada en la Constitución Política de la República de Guatemala. También tenemos la certeza y previsibilidad. ¿En qué consiste esto? En el conocimiento de la legalidad y de la previsibilidad de las consecuencias jurídicas que se derivan de determinada conducta. Tiene varios requisitos para poderlo concretar, esto según el autor Cárdenas. Publicidad, porque tiene que existir un conocimiento de las normas para poder ser cumplidas. También tiene que ser positivo porque estas deben estar contenidas en disposiciones jurídicas o en criterios jurisprudenciales. Para ponerles un ejemplo, como la legislación va cambiando y se va innovando, el propio Código de Trabajo establece que para poder trabajar menores de edad en una institución tienen que tener 14 años cumplidos. Pero como vemos que se va evolucionando, ya en su famoso Tratado número 8 de la Convención Internacional de Trabajo se modifica esta edad y ha sido ratificada a través de un acuerdo ministerial del gobierno de Guatemala en el año 2016, en el cual establece que ahora la edad mínima para poder trabajar es de 15 años, no de 14. Cada vez que ustedes vean eso, porque todavía no se ha ido lograr cambiando esto, ustedes tienen que saber que es 15 años. También está la no arbitrariedad. Y vean qué interesante con esto. El juzgador debe fundamentar jurídicamente su decisión. La interpretación y aplicación de una norma jurídica debe realizarse con fundamentos racionales, lógicos y jurídicos. El principio de salud. Nada. Aunque siempre existe de discrecionalidad, esto no debe ser arbitrario, por el contrario, debe fundamentar cada decisión. Por eso es que cuando existe una sentencia, usted puede apelar ante otra sala. Y si es en materia constitucional o materia penal, podemos llegar inclusive hasta la casación, que es el último recurso en materia constitucional para poder determinar si un caso es plenamente considerado como culpable, como inocente. Y también tenemos la irretroactividad. Ninguna norma puede regular actos realizados con anterioridad a su entrada en vigor. Ninguna norma puede regular actos realizados con anterioridad a su entrada en vigor. Únicamente en aquellos casos donde favorezca al reo, esto en materia penal. Es decir, por ejemplo, si hubo un delito que condena a una persona a tener 10 años de prisión, viene una nueva ley, indica que va a tener 20 años de prisión, se puede invocar este principio de retroactividad, porque siempre y cuando favorezca al reo, se puede invocar esta circunstancia. Y las últimas características de este principio de seguridad jurídica, vemos que tiene que tener reformas equilibradas, porque cada vez que se modifique una norma, debe fundamentarse en beneficios de carácter social. Tiene que ser un acatamiento voluntario, porque al respetar las leyes vigentes debe ser un acto voluntario para evitar procesos sancionatorios y de tipo engorroso. Ustedes van manejando, ustedes ya saben que tienen que tener licencia de conducir vigente, pero ¿qué pasa? Y ustedes dicen, no tengo. Bueno, viene una sanción de tipo administrativo, una multa que puede conllevar en el peor de los casos, si ni siquiera tiene licencia, ni tiene tarjeta de circulación, en la consignación del vehículo con el cual usted está manejando. Y por último, esta característica de ejecución y cumplimiento. El sistema jurídico debe prever los mecanismos para cualquier norma o resolución que se cumpla. Es decir, no podemos invocar normativas que no están vigentes para poder sancionar casos que no están establecidos en la ley, porque la misma Constitución establece que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe.
Y el último principio que vamos a ver hoy es el principio del bien común. El bien común, por favor, si me puede apoyar con la lectura, Félix Simul, por favor. Ok. El bien común se refiere en general al bienestar de todos los miembros de una comunidad y también al interés público, en contraposición al bien privado o interés particular. También puede definirse como el fin general o como los objetivos y valores en común, para cuya realización de las personas se unen en una comunidad. Muchas gracias. Vamos a la página 71 en el quinto párrafo. Aquí hay una necesidad que establece Schultz respecto al bien común. Este mismo autor señala la necesidad de distinguir dos concepciones para este valor: a posteriori y a priori. Veamos qué interesante está esto. Las concepciones a posteriori son también conocidas como descriptivas. En ellas se establece que este valor solo puede determinarse empíricamente en la realidad misma. Por lo tanto, para su estudio se dan cuenta de objetivos sociales realizados en una sociedad, al menos para el grupo mayoritario de ciudadanos. Y también las posturas a priori son también conocidas como prescriptivas. Parten de un valor general, abstracto, que pueden materializarse, asumen el bien común como un deber ser o como un modelo ideal que guía las acciones que se tienen que realizar. En ese orden de ideas, Cárdenas afirma que el bien común es óptimo, es posible dentro de una sociedad de tipo concreto. El autor señala dos factores del mencionado bien común óptimo. Vamos a ver el bien común de contenido, porque refiere a exigencias de valores humanos que aspiran al bien común a partir de los fines en torno a los cuales está organizada la sociedad. También es organizativo, porque define estructuras institucionales para que los valores del bien común puedan realizarse en una sociedad concreta ubicada en tiempo y espacio concreto. Enfocarse en los factores de incidencia social para que tengamos un alcance máximo de lo que aspira a una sociedad, que es pasar de ser un país subdesarrollado a un país plenamente establecido, porque tengamos acceso universal a la educación, porque tengamos acceso universal a los insumos básicos de salud, a tener ese derecho de empleo y que existan condiciones viables para que nuestros connacionales no tengan que estar migrando a otro país porque aquí no hay trabajo. Ahí vamos a tener una marcada esencia de lo que representa los valores jurídicos que tiende a cuidar nuestro estatuto jurídico establecido. Dejo la clase hasta acá, voy a pausar la grabación y aperturo el espacio para preguntas y respuestas.